esas películas, a mí me encantan esas películas donde son de reyes y espadas y sacan y ganan, y hay princesas y hay dragones y hay pueblos invasores y están los buenos y los malos. Ya, a alguno, a otro no le gusta. En casa me quedé sola sin Aarón y sin Caleb, porque a ellos les gustaban también esas pelis de superhéroes y todo eso. Y me quedé con dos que no, les gusta todo lo que es documentales. Así que cuando estoy sola puedo mirar algo de lo que a mí me gusta. Antes ganaba en batalla, pero ahora no. Pero son buenos los documentales, a mí también me gustan. Pero quiero decir esto, nosotros vivimos en dos reinos. A veces vivimos equivocados en el lugar equivocado, creyendo que estamos con el correcto, pero en realidad estamos ciegos. Por eso tenemos que entender el reino de los cielos, cómo es, cómo opera, qué es lo que tenemos que hacer para obtener la victoria. Porque queremos la victoria sin trabajar antes. Gracias, Keila. Para obtener la victoria tienes que trabajar. Y ese es el reino de los cielos. En Lucas 22, 24, 30, traje muchos textos, así que anótalos, porque cada texto revela lo que la palabra de Dios dice. En la NTV, te quiero contar que todos los textos, la mayoría son en la NTV o en la TLA. Después comenzaron a discutir los discípulos quién sería el más importante entre ellos. Jesús le dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? Y el que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, versículo 29 de Lucas 22, yo ahora les concedo el derecho, está hablando con los discípulos. ¿El derecho de qué? De comer y de beber a mi mesa en mi reino. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos antes habían estado con Jesús y habían entendido lo que era el reino. Continuamos otro versículo, que es Mateo 18, 1. Dice, en esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? ¿Vieron que eso pasó con Jesús, pasó en la antigüedad, pasa hoy? Todo el mundo quiere ser importante. Si no, díganme cuántos likes tienen. ¿O no? Vamos. Si fuera de la época de Jesús, dirían cuántos peces ha pescado Pedro y competiría contra Jacobo. ¿Cuántas barcas, cuántos peces? O sea, eso sería lo más importante. ¿Cuántos muertos han resucitado? ¿Cuántos han sanado? Era Jesús el más importante. Por eso ellos le están diciendo, ¿quién de nosotros será el más importante? Y yo veo una sociedad de gente que se muere por tener más like y por ser más importante. Y hace hasta aberraciones. Aún se flagela, aún se humilla o humilla con tal de conseguir eso. Eso es lo que funciona en este reino terrenal. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, es como si trajéramos a Abraham que está ahí escribiendo y le dijéramos, todos preguntarían, Abraham ven, y tú, le dijo, le aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. O sea, mirando a un niño. ¿Cómo voy a cambiar mi manera de vivir mirando a un niño y ser como niños? Tienes que cambiar tu manera de vivir. Anótalo ahí, cambia tu manera de vivir. Porque conociste a Jesús, y esto es muy importante, un día tuviste un encuentro con Jesús, fue tu primer amor, cambió tu condición de pecador a salvado, pero comenzaste a caminar en la tierra, en esta tierra, con los pies en la tierra, pero con el espíritu y el alma en el cielo, porque le habías entregado tu corazón, pero te olvidaste y fuiste volviendo a la vieja antigua vida de vivir. Por eso es importante cambiar su manera de vivir y ser como niño. Dos cosas súper importantes. Tienes que cambiar tu manera de vivir
cambiar tu manera de vivir, lo que hacías antes, tus malos hábitos, tu mala influencia, tiene que cambiar y ser como un niño. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. La humildad no es adjetivo o sustantivo o verbo, ponlo en la oración que quieras encajar, porque la humildad muchos dicen es para pobres. No, yo dije ya hace unos domingos atrás que yo no soy pobre, el evangelio no es para pobres, sino es para hombres y mujeres que la humildad de reconocer como un niño saben que no tienen nada, que no son nada si Él no es todo para nosotros. Esa es la humildad de un niño. Abraham y admite, dependen de Huaca, que es su padre, y le da todo. El alimento, el sustento, los trae, los cuida. Ellos saben que no son nada si no tienen un padre y una madre. Y así cada uno de los niños, si no tienen un padre y una madre, quedan huérfanos, quedan abandonados y hay instituciones que se tienen que encargar de ellos. ¿Cuántos creyentes están abandonados porque han olvidado de ser como niños sabiendo que hay un padre que cuida de ellos? Y han dejado su vida espiritual y han vuelto a la vieja manera de vivir por dejarla a las instituciones del mundo. Porque hay instituciones en el mundo espirituales que influyen sobre nuestra vida. Entonces, qué importante es reconocer que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. La religiosidad no te va a ayudar el día del juicio. El que tus padres, tus abuelos, el que tengas un tío pastor, un abuelo pastor, un misionero en tu familia, no te va a cambiar tu condición delante del Rey de Reyes cuando Él venga a buscar y a preguntarte tus cuentas. Es así, es así. Tienes que cambiar tu manera de vivir y tienes que ser como un niño totalmente dependiente, diciéndole: Señor, yo no sé nada, yo no tengo nada, todo lo que tengo es tuyo y todo lo que sé es por amor a ti, amor a tu palabra. Entonces, miren lo que dice. Pero si alguien... Dice, versículo 4, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes en el reino, O sea, fíjate la categoría del reino. Son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero, versículo 6, dice, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten el cuello una piedra enorme y la tiren al fondo del mar. Acá hay dos condiciones importantes en este versículo en lo que es en el reino. Primero, para los padres, tú eres responsable de criar a tus hijos. Cuando tú no eres atento en saber las cosas que consumen tus hijos, en saber que no solamente es un buen alimento, sino una vida espiritual plena y que tienes que guardarlos y cuidarlos. Hay un mundo pervertido, hay un mundo donde está haciendo juguetes que son perversos, hay modas que son perversas realmente. Hay un juguete que es obsceno total, de una película muy famosa y que las niñas, los padres se las compran a las niñas y donde tocan sus partes íntimas y esas partes íntimas hacen expresiones a niñas pequeñas. O sea, estamos en un mundo que es perverso y es pedófilo. Es así. Hay películas que ahora están saliendo donde las niñas bailan como si fueran mujeres de la calle, maquilladas, peinadas y con el cuerpo al aire y luchando contra la fe de una de las niñas. Esas son películas que influyen en el alma y en el espíritu de nuestros hijos. Por eso Jesús dice, cuidado. Papá, tú eres responsable de lo que consumen tus hijos, no solamente en la comida, sino en lo que ven, en lo que oyen, en lo que tú les das, porque el capricho del mundo es que eso se venda y sea popular y sea famoso. Ten cuidado, vivimos entre dos reinos. El mundo va a ir en contra de Dios siempre. Y esto de la pedofilia se está metiendo en cada detalle tan fácil que hay que tener los ojos bien abiertos como madres y padres. Y segundo, este versículo, cuidado, el que le hace a uno de mis pequeños. Cuando uno conoce a Jesús, es un bebé espiritual, siempre enseñamos. Cuando comenzamos y el apóstol Pablo le dice, vosotros necesitáis tomar leche. Algunos ya han crecido, tienen que comer carne. Cuidado, si tú eres un creyente de años y le haces daño a alguien que ha conocido a Jesús y comienza a dar sus primeros pasos de fe. Cuidado.
cuidado con desanimarlo, cuidado con hablarle mal, cuidado con poner piedras en su camino, cuidado con pensar que Él es tu enemigo porque puede llegar a tomar lugar donde tú estás porque estás viendo que está subiendo, porque esa es la pasión de alguien que se encuentra con Jesús. Comienza a hablar de Jesús, comienza a traer vidas a Cristo, comienza a querer servir. Cuidado, porque no es el diablo el que está hablando. Es Jesús el que está diciendo, más vale, átate una cadena, una cuerda y tírate, porque es muy duro si alguien se mete con uno de mis pequeños. Y ese es el espíritu que tiene que tener la iglesia. Ayúdanos. Ayúdanos a defender lo que Dios nos dio, porque un día Dios nos pedirá cuenta. Nos pedirá cuenta. En Marcos 10:15 en la TLA dice, les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Una confianza plena, entera, segura. O sea, a veces, y esto esta semana pensabas, conocemos tanto de Jesús. Sabemos que en Pascua murió y resucitó. Sabemos que en Navidades, y ahora estamos pronto, nació. Pentecostés, sabemos de la venida del Espíritu Santo. Sabemos que nos decimos hermanos. Sabemos que hay que bautizarse, venir a la iglesia. Pero a veces nos olvidamos de confiar en Dios. Porque tomamos malas decisiones en nuestra vida. Y al tomar malas decisiones en nuestra vida cosechamos lo que hemos sembrado. Pero cuando uno puede confiar en Dios, cuando uno puede confiar plenamente como un niño en Dios, tiene las puertas del reino abiertas. ¿Y cómo es un niño? ¿Cómo recibe como un niño? ¿Cómo cree? ¿Cómo confía? Es creer completamente. Un niño cuando nace toma el pecho, hace pipí, popó y duerme y llora. Si está enfermo, si necesita algo. Esa es su función, bebé. Y cuando comienza a andar, comienza a descubrir las funciones de su cuerpo, la risa lo primero, las manos, los pies. Y cuando comienza a gatear, quiere caminar. Yo tengo una nieta que no quería caminar, quería correr. O sea, desde que estaba sentada, le movía las piernas como para correr y no la paran. O sea, como Amran cuando era chiquito. Andaba, shum, shum, shum. Se levantan, se activa su imaginación y comienza a caminar. Escucha la voz de su madre, de su padre y se quiere parar y llegar. Se golpea, se cae, pero no se queda y se vuelve a levantar. Y se dan golpes duros y se vuelve a levantar. Porque cree que lo puede hacer. ¿Cuántas veces el diablo te tiró y te ha dicho que no sirves, que no eres útil, que le has fallado al Señor y te has quedado caído ahí y no te has vuelto a levantar? ¿Has aceptado esa condición de que no sirves para servir y no te has vuelto a levantar? ¿Sabes qué? Yo te animo en esta mañana a creer como un niño, a que vuelvas a ser un niño, a que creas en lo imposible. Cree en héroes. Eso es lo que hace un niño, su imaginación se activa. Eso es la fe sobrenatural. Es creer cosas locas. Es creer que los ángeles están aquí conmigo, acompañándome. Que hay uno sobrepoderoso que tiene una espada de doble filo y que a todas las tinieblas le está dando para que se predique el evangelio. Es creer que en lo sobrenatural Dios está haciendo obra tremenda, como el domingo pasado la hermana Nacelia dice que al subir y dar la palabra de inspiración profética, ella comenzó a decir, estoy sana, y el brazo que había sido a causa del golpe del accidente no lo podía levantar y le daba dolor, empezó a decir, creo en la palabra, creo en la palabra, creo en la palabra, creo en la palabra. Tomó la palabra y fue sana y su brazo lo puede levantar. Aleluya, mire lo que es eso. Puede levantar, eso es creer en cosas sobrenaturales. ¿Por qué has dejado de creer en lo imposible en Dios?
en que Dios levanta a los muertos, el que Dios sana, el que Dios restaura, el que Dios hace que un drogadicto, un alcohólico sea sacado de esas tinieblas y vuelva a tener la sangre pura y el hígado sano. Eso no es fantasía, es realidad de lo que Dios opera en el mundo. ¿Sabe qué? Los niños no creen en fracasos. Si no, ninguno de nosotros hubiéramos caminado. Ya es el primer ejemplo que tenemos en la naturaleza que Dios puso en nosotros. Dios no nos hizo para fracasar, Dios nos hizo para caminar erguido, en victoria siempre. Podemos caernos, pero Dios nos dio manos para levantarnos. Entonces los niños no creen en fracasos, no creen en derrotas, no ven límites, no tienen miedo. Y quiero inspirarte a que vivir en el reino de Dios es ser como un niño. Es creer que siempre vamos a ir de victoria en victoria. Es creer que un fracaso es la oportunidad para levantarme y obtener la victoria al día siguiente. No es para quedarme ahí. Es no ver límites. No tengo límites en la fe. Todo lo que podemos tocar, creer, animar, orar, declarar, lo vamos a obtener en esta vida o en la venidera o nuestra descendencia que continúe en la tierra. No hay límites y no tiene miedo. El perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Si tienes miedo a lo que ocurre alrededor tuyo, es que has dejado de ser un niño y te has convertido en un adulto temeroso que se esconde cuando el conflicto comienza. Porque cuando leo la Biblia, yo veo hombres y mujeres valientes que creen a Dios como niños y que han sabido, como David, enfrentarse a un Goliat siendo un niño, mientras los hombres de guerra estaban atemorizados y escondidos. Y esa es la condición de que cuando somos grandes, dejamos de creer, dejamos de confiar porque vemos nuestras limitaciones y nos tomamos de lo que sabemos y obtenemos. ¿Y sabe qué? No se desanima. Un niño no se desanima. Se levanta después de cada caída, después de cada día y vuelve a sonreír y vuelve a hacerlo. ¿Cuántos desanimados ha dejado el COVID? No enfermos, desanimados. Un montón. No ha dejado a muchos enfermos, sino llenos de miedo. Qué bueno es saber que la condición es continuar jugando. Un niño continúa jugando y nosotros tenemos que continuar jugando con lo que Dios nos da en este tiempo. No ver lo imposible, sino ver que en medio de lo imposible Dios va a hacer milagros. Eso es. ¿Y sabes qué? Me encanta, porque lo veo en mi nieta y me gusta. Sabe integrar a todos. Los demás niños, le encanta estar con niños. ¿Sabes integrar a todos? Los niños tienen esa capacidad, integran a otros en sus juegos. ¿Tienes la capacidad de integrar a otro en el área que Dios te dio? ¿O haces como hace el mundo, te aísla? Nosotros deberíamos aprender más de los niños que tienen las puertas abiertas del reino en sus vidas. Por eso, el pecado, el mundo, Satanás, el sistema, quiere hacer que los niños pierdan la inocencia. Cuanto más pequeños pierden la inocencia, tienen un alma más condenada al infierno. Iglesia, despierta. Mantener la inocencia de nuestros niños, la pureza de su corazón. Decirle no a un móvil, porque sabes que puede estar mirando cosas que son pecado para su alma y condenación para su eternidad. Las amistades que no son buenas como padre, tener cuidado. ¿Con quién se sienta? ¿Con quién habla? ¿A qué casa va? ¿Dónde está? La pedofilia es el pan diario de cada día de hoy. Ten cuidado. Por eso me gusta el Salmo 1 y hoy voy a hablar sobre esto en la introducción, el Salmo 1 y el Salmo 2. El reino, en el Antiguo Testamento habla sobre el reino. El Salmo 1,
que todos lo conocemos, distingue y separa al pecador de una vida justa. Es el Salmo número 1. Y me hace acordar a la creación. Cuando Dios creó al hombre, la condición de Dios era tener un hombre que realmente fuera íntegro para estar hablando con él día a día, pero el pecado entró en su corazón y lo separó de Dios. Por eso el Salmo 2 habla y describe el reino del Mesías. Son tan bonitos los salmos. Y en la profundidad, cuando los estudias, descubres que es todo el Pentateuco en los salmos. El Salmo 1, la condición del pecador y la condición del justo. El Salmo 2, el reino del Mesías. Dios lo separa en 4 escenas. Si podemos ir al Salmo 2, ve, agarra tu Biblia, yo te la voy a leer en la TLA. Dios separa este salmo en 4 escenas. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día en la humanidad? Primero, los que se oponen al ungido de Dios. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? Porque estudian la manera de luchar contra Él y contra su rey. Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio. Es la lucha de la humanidad en contra de Dios, del poderío en contra de Dios, de la religión en contra de Dios, del hombre y la naturaleza humana, es querer decir que Dios no existe. Eso lo dice desde el versículo 1 al 3. Ahí vemos su arrogante rebeldía de la humanidad contra Dios, contra su ley, contra su redención, contra su Mesías y contra la enseñanza moral. Por eso empecé con los niños. Vivimos en una sociedad y un mundo que va en contra de Dios. Vivimos en una sociedad, en un mundo que es arrogante, es rebelde, es en contra de la ley, de la palabra de Dios, que fue la que fundó naciones, los principios de cada nación. Va en contra de su redención. Ninguna religión es tan acusada como la redención que Jesús hizo, el Mesías en la cruz. Lo han transformado en un ritual, lo han transformado en diferentes religiones, lo han bajado al escalón de simplemente un profeta natural. Los autores del Nuevo Testamento también ven al mundo en oposición. 3 de las cosas que el apóstol Pablo describe cuando vemos en el Nuevo Testamento es la oposición a Cristo, la oposición al creyente y la oposición a la fe bíblica. Esas son las 3 luchas que tenemos. La oposición, esa es la oposición que sientes. En Juan, el Evangelio de San Juan 15, 18 al 19 dice Jesús: los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. En la TLA reemplaza al mundo por ellos. Porque el mundo entero no te conoce, pero ellos sí te conocen. Los que andaban contigo en la vieja vida, en la pasada vieja manera de vivir. Los que compartían contigo el pecado, la droga, las mujeres, las malas palabras, el robar, el adulterar, el mentir, el fornicar, el estar en las máquinas de juego, el engañar. Ellos sí te conocen, pero cuando Cristo te llamó, te redimió, te mostró su eterno amor, te sacó de ellos y ya ellos no te quieren, porque ahora ven al Mesías en ti. Ahora ven que eres un creyente en las buenas nuevas. Y ahora ven que tienes una fe bíblica, no una fe emocional, no una fe de religión, sino una fe bíblica. La fe bíblica es agarrar nuestras vidas a esas promesas que Dios hizo. En Efesios el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 12, en la TLA dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en este mundo actual. ¿Cómo vas a ganar una batalla si no sabes doblar las rodillas?
Tu lucha no es contra las personas que un día te conocieron y eran como tú. Tu lucha es contra ese mundo espiritual que va a hacer y quiere hacer volverte a ir a las personas en las cuales Dios antes te rescató. No para llevar el mensaje de una fe bíblica, sino para volver a hacer lo mismo y después que haga lo mismo condenarte y hacerte sentirte mal. Esa es la batalla espiritual que tenemos. En la segunda escena, en los versículos 4 al 6 del Salmo 2, versículo 2 al 4. Aquí vemos cómo Dios se burla de lo ridículo de sus esfuerzos por sacarlo de la escena. Es Dios burlándose. Yo cuando leía esto digo, es Dios burlándose. Dice, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta, todas emociones. Dice, los amenaza diciendo, ya elegí al rey que gobernará el monte de Sión, que es mi montaña santa. Acuérdate que la Biblia fue escrita por hebreos y fue el Dios de los hebreos hablándole a los hebreos. Este Salmo número 2, el Salmo de David, es Dios hablándole a los hebreos que habían sido libres de Egipto, que habían salido de esclavitud y que Dios lo había llevado para entrarlos a reposar en una tierra prometida donde iban a descansar de toda su labor y Dios le iba a hacer que fueran fructíferos. Pero ellos en su caminar quisieron un rey terrenal. En su caminar quisieron ser igual al mundo. Recuérdate, una lucha espiritual igual al mundo. Ese mundo que se opuso a Dios. Quisieron ser igual a ellos y pusieron un rey que era Saúl. No era conforme al corazón de Dios. No era Dios quien lo había escogido. No era Dios quien lo había llamado. Era la humanidad que lo había puesto. Y Dios le está revelando a David, el Dios terrenal, el Dios de los cielos, que puso un Dios terrenal en la tierra conforme al corazón de él, que lo escogió a David. Le estaba revelando proféticamente que él iba a poner un rey sobre todo. Romanos 1:18 dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. Y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Ese es el espíritu que operó en la antigüedad, que opera en el tiempo de la iglesia primitiva y que opera hoy. La gente niega a Dios. Se ofende cuando alguien los bendice o le dice Dios te ama. Lo ha sacado de su vida. En 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, en la TLA dice, queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Tesalónica, nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo, Pablo incluía en sus juegos, no andaba solo, tenía buena compañía. Dice, los saludamos a ustedes que pertenecen a Dios, Padre y al Señor Jesucristo. Deseamos de todo corazón que Dios los llene de su amor y les dé su paz. Ahora, tú quieres vivir en el reino, anota esto. Primero, los tesalonicenses son un ejemplo. Y vamos a leerlo, lo que dice del 3 al 19. Siempre damos gracias a Dios, nuestro Padre, y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les da. Son un ejemplo en todo lo que hacen, en vida social, vida familiar, vida laboral. Tienen y demuestran confianza en Dios y demuestran su amor. No dicen amar a Dios, lo demuestran. Versículo dice, del 2 al 3. Siempre damos gracias a Dios, a nuestro Padre, y en nuestras oraciones y le pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Y aun cuando sufren, se mantienen firmes, esperando la salvación que nuestro Señor Jesucristo les dará. Versículo 4.
Hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicimos solo con palabras, al contrario, cuando estuvimos entre ustedes dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de ustedes. Versículo 6, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor. Y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acacia. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo no solo en estas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya saben que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más, porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar a ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. Agarré una hojita ahora y me la hice más simple y dije, son un ejemplo en todo lo que hacen. Tienen y demuestran confianza en Dios. El amor se demuestra con acciones, se mantiene firme en las pruebas. Esperan en Jesús, viven una vida llena del Espíritu Santo, escuchan y dan el mensaje con profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso son un ejemplo, pero son un ejemplo. Son hospedadores, no idólatras, adoradores y servidores, y esperan su regreso y el juicio. Ahora, en esa lista, como si fuera una lista de la compra, ¿puedes tildarlo tengo? ¿Puedes tildarlo tengo? ¿Eres un ejemplo en todas las áreas de tu vida? ¿Eres un servidor? ¿Das amor en todas las áreas de tu vida? Es que es muy amplio, te lo doy como tarea en esta semana. Míralo y hazlo. La tercera escena, Dios es el Padre. Dios el Padre promete a su Hijo amado, versículos 7 y 9 del Salmo 2. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo. Desde hoy soy tu padre, pídeme lo que quieras, te daré como herencia a las naciones, todo el mundo será tuyo, gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a ollas de barro. Es al único que se le entregó todas las naciones, fue a Jesús. Podemos ver en los tiempos hombres, naciones que quisieron gobernar el mundo bajo la ley, bajo batallas, pero al único que se le entregó todas las naciones es Jesús. Lo redimió en la cruz primero y luego vendrá a reclamarlo con espada. En Apocalipsis 19:15. De su boca salió una espada afilada que representa su mensaje poderoso. Con esa espada conquistará todos los países, los gobernará con fuerza y él mismo exprimirá las uvas para sacar el vino que representa el terrible enojo del Dios Todopoderoso. Por eso no juguemos con la gracia. Él redimió, Él nos salvó, pero es el Rey que va a venir a buscar lo que es suyo. Y va a venir con mano fuerte, no con un bastón de ovejas, con mano poderosa. Le voy a pedir a Miriam que pase al teclado para ir terminando. Vivir en este reino es apasionante, iglesia. Por eso la última escena, que es la cuarta. Por medio del salmista, el Espíritu Santo exhorta a todos los creyentes a ser sabios delante del Dios Todopoderoso y a refugiarse en Él antes que ese día llegue. Del versículo 10 y 12 del Salmo 2. Ustedes los reyes, pónganse a pensar, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Versículo 11. Adoren a Dios con reverencia y con alegría ríndanle culto. Adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. ¿Eres sabio en este tiempo? Tenemos las claves en la palabra. Primer salmo describe la condición de un pecador y de uno que es sabio, que es redimido. Y el segundo describe el reino mesiánico. ¿En qué reino quieres vivir? ¿A qué rey quieres servir? Hebreos, me encanta Hebreos porque habla sobre el Mesías y lo describe. En el capítulo 3, versículos 7 al 19, tienes otra tarea ahí. Por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchas la voz de Dios, no seas terco.
como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. A veces hacemos como ellos. ¿Hasta dónde Dios va a aguantar que le mienta? ¿Hasta dónde Dios va a permitir que yo no le ame, no le sirva, me burle, sea rebelde? Wow. Por eso Dios les dijo, aunque los trate bien, durante 40 años sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. El mundo vive ciego y bajo gobiernos diabólicos de autoridad espiritual. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo? Por eso Dios les dijo, aunque los traté bien, aunque tengas provisión, trabajo, aunque puedas caminar, ten cuidado, porque eso es misericordia de Dios. Durante 40 años sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto. Entonces me enojé y les hice ver que vivían en el error, pues no obedecían mis mandamientos. ¿A quién está obedeciendo tu corazón? Dice, por eso, ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los habría hecho descansar. ¡Wow! No vaya a ser que luchando toda tu vida, que batallando toda tu vida y viviendo en el error, no llegues a entrar al cielo. Porque de eso se trataba la tierra prometida. Proféticamente estaba hablando del cielo. Lo que ocurrió en la tierra, que lo vieron una generación y lo contaron de generación a generación, es relatar lo que ocurre hoy en día a causa de la apostasía, a causa de la atmósfera espiritual, a causa de que no te has vuelto a levantar, estás viviendo en error. Levántate en esta mañana. Yo quiero ir al lugar de descanso. El descanso no me lo da un trabajo, no me lo da un techo, no me lo da una buena comida, no me lo da un buen colchón. El descanso eterno está en los cielos. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso en el 12 dice, cuidado hermanos, no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios. Hablamos de confiar, comenzamos confiando como un niño y esta generación que había visto todo lo que Jesús había hecho, todo lo que los apóstoles habían hecho, dejaron de confiar en Dios. Y Dios le está diciendo en esta carta a los hebreos, no dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, mientras aún respiras, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Esa es tu función como iglesia, animar a otro a confiar, animar a otro a traer a la iglesia, animarle a otro a decir, en la casa de Dios es el lugar más seguro. Animar a otro. Así nadie dejará de obedecer a Dios ni pensará que si peca hace el bien. Al principio, cuando confiamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros para siempre. Por eso Jesús le dijo, por cuanto habéis estado conmigo en las pruebas y en las luchas, ahora estaréis en el cielo conmigo sentado en la mesa con el Padre. Fuimos compañeros con Jesús en el sacrificio, en el mundo, en el lugar que estuvimos, en la tierra, en el tiempo y en el espacio que nos tocó vivir, lo seremos con Él en los cielos. Y esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Dice, por eso la Biblia dice, si hoy escucha la voz de Dios, no seas terco. Si hoy escucha la voz de Dios, no sea terco, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo. ¿Y quiénes fueron los que escucharon a Dios y no quisieron obedecerlo? Pues todo aquello que Moisés sacó de Egipto. ¡Wow! Esta es la otra cara de la película. Cuando Moisés sacó de Egipto era un pueblo triunfante, pero acá es un pueblo derrotado a causa de dejar de confiar en Dios.
¿Y con quién estuvo Dios enojado durante 40 años? Pues con los que pecaron y luego cayeron muertos en el desierto, y a quienes le juró Dios que no les daría descanso en la región de Canaán. Pues a los que no le obedecieron y en verdad no pudieron entrar en Canaán y descansar, porque no confiaron en Dios. Cuando dejas de confiar en Dios y te miras a ti mismo, has perdido lo más precioso que declara este salmo, que es al ungido. El ungido es un salmo mesiánico, el 2. Es decir, que profetiza la venida del Mesías de Dios, Jesucristo. El Mesías es el ungido. En Él está la fuente de todo. El Salmo 2:8 le dice: mi hijo eres tú, te engendré hoy. Te engendré literalmente, dice, cuando una mujer da a luz una criatura. Pero también se utiliza para un término legal. Y ahí es la enseñanza que tenemos que entender y comprender de este salmo. Un término legal. Y ese término legal es para referirse al acto de un rey que presenta a su hijo delante del pueblo para proclamarlo rey conjuntamente con su padre. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 32 al 34, dice que: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benanía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula y llevadlo a Gigón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como el rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Así como una mujer da a luz un hijo y es su hijo, te engendré hoy. Dios legalmente estaba engendrando en la tierra a Jesús y lo estaba proclamando públicamente como el Hijo de Dios, y la unción de Él como profeta, como sacerdote y como rey. Hoy en día necesitan que el rey muera para que suba otro. Lo bíblico es que el mismo rey presente presentaba a su descendiente al rey. Y es lo que hizo Dios. Dios, que es el rey poderoso, presentó a Jesús. Su primo Juan lo sabía, Mateo 13:12. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apagará. Hechos 13:33. Nuestros antepasados Abraham, Isaac, Jacob adoraron a Dios, y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos, y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Ese es el espíritu del mundo. Hebreos 1:3-6. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual, escucha, es igual en todo a su Padre. Cuando yo leía esto, decía: ¿por qué tenemos a Jesús como el pobrecito pastor que simplemente vamos llorando y pidiendo lástima? Cuando es igual en Dios a todo. Omnipotente, omnisciente, poderoso, grande, en señorío, en poder. Dice que con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. No había otro que pudiera hacerlo. Y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. El Hijo de Dios es superior a los ángeles. El Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios le dio un nombre mucho más importante que el de ellos, porque nunca Dios le dijo a ningún ángel: tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Tampoco dijo de ningún ángel: yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Y cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Por eso los ángeles vinieron cuando él fue tentado. Le sirvieron y le ayudaron. En Hebreos 5:5
Cristo no llegó a ser jefe de sacerdote porque así lo quiso Él. Y acá va fe y obediencia, que es una lucha contra nuestra naturaleza. Queremos ser hombres y mujeres de fe, pero la fe y la obediencia la fe opera por la obediencia a la palabra, no opera por mi posición y sentimiento. Porque este texto me explotó en el cerebro. Mira lo que dice. Cristo no llegó a ser jefe de sacerdotes porque así lo quiso Él, sino que Dios lo eligió y le dio ese honor. Dios lo eligió y le dio ese honor. ¿Por qué desprecia lo que Dios eligió para tu vida? Si Dios te eligió para servir, para que le adores sirviendo en algún área que no es popular según para el mundo, pero para el reino de los cielos sí, porque el que te eligió es Él. Y el que te da ese honor de servir es Él. Ese es el reino de los cielos. El servicio es un honor y la elección viene del cielo. Fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo. Hebreos 7:28 dice: a los sacerdotes, pues por la ley de Moisés le resultaba difícil obedecer a Dios en todo. Esa es la religión, esa es la naturaleza. Es difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdote a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. A veces no es fácil obedecer en el reino. Fe y obediencia van de la mano. Pero tenemos un jefe de sacerdotes que entiende el proceso de rendición. Entendemos que tenemos un rey, que tenemos un Mesías, un ungido. Ahora, ¿cuál es tu dificultad? Tal vez estás viviendo equivocado, pensando equivocado y necesitas alinearte con lo que dice la palabra. Para ser hombres y mujeres de fe en un reino poderoso, tenemos que ser obedientes a la palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, simplemente voy a hacer una oración como un niño. Y para todos aquellos que quieran tener un corazón como niños, quiero invitarte a ponerte de pie. Este es el momento para arreglar cuentas con el Rey. Él va a reclamar lo que es suyo. ¿Eres suyo? Y va a enjuiciar lo que no es de Él. Él es el profeta enviado a las naciones para dar buenas nuevas en cada mensaje, para declarar el reino. No hay otro profeta mayor. Él es. Él es el sumo sacerdote. Entiende nuestras dificultades, nuestras cargas, nuestros conflictos. Él es el que te va a ayudar a levantarte cuando te caigas. Él está para abrir puertas. Los reinos fueron entregados a sus manos. Yo no tengo que correr a los reinos y pelear por los reinos. Tengo que ir a su presencia. Él es el dueño de todo, Señor de todo. Ahora vuelve a ser un niño. Pídele. Pídele que los años de la vida no te dejen en la condición de un adolescente rebelde, tal vez, que se levanta contra la autoridad de su padre. O como un adulto que le dice: no, yo ya soy grande, puedo solo. No, vuelve a ser un niño. Un niño que depende totalmente de Él. Un niño que depende totalmente de Él. En las emociones, cuando estás luchando con los sentimientos que son contrarios a la naturaleza que Dios te dio, confía en Dios. Él te hizo hombre o te hizo mujer. Confía en Dios.
en tu hogar, en tu familia, en la crisis del matrimonio. Confía en Dios, vuelve a ser un niño. No impongas tu autoridad por ser adulto, por ser capaz. Vuelve a confiar en Dios si te has caído, has fracasado. Vuelve a confiar en Dios si eres joven y le has fallado a Dios, sabiendo que lo que hacías no era lo correcto. El lugar donde estaba no era el correcto. Las amistades que tienes no son las correctas. Porque todo eso que no es lo correcto va a tratar de acaparar tu mente, tu alma, para llenarlo de todo lo incorrecto y para hacer que tu alma esté tan vacía y tan necesitada que no te puedas levantar. Pero somos una generación que reconocemos que necesitamos de Él, que nos alineamos con el Espíritu Santo y somos sabios y reconocemos que necesitamos de Él, que la fuerza viene de Él, que la llenura, el amor viene de Él, que el perdón y la gracia viene de Él, que la compasión viene de Él, que la salvación viene de Él, que la presencia viene de Él y que es para Él todo. Por eso, Espíritu Santo, declaramos y confesamos tu nombre. Gracias, Jesús.